Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Queridísima Socorro, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Bien, Adriana, encantada de estar aquí en Enfoque al pie del tiempo, contigo y con tu muy amplio auditorio. Tuyo también. Gracias. Aquí, Adriana, después de largo puente, derivado de la costumbre que tenemos los mexicanos de recordar más un día a nuestros muertos y a la muerte. Tienen razón quienes observan a nuestra comunidad nacional cuando afirman que nuestra adicción a decir que las calaveras nos hacen reír y que nos las comemos de azúcar y que no le tenemos miedo a la muerte es una forma singular de neutralizar el dolor natural, de dejar de ser y tener conciencia de ello, y también de ver a la vida con más optimismo después de haber resistido los tremendos desafíos que la historia nos ha deparado. Hace años dije en una conferencia que la noción de nación en México entraría al siglo XXI. Entró y creo que permanecerá. Lo dije en un tiempo en que las naciones de Europa Central se estaban desintegrando y de que muchos estudiosos apostaban a que los países, las naciones pluriétnicas, multiculturales y con gran desigualdad regional como la nuestra, terminarían desgarrándose. En el caso mexicano no se les ha cumplido el pronóstico y pese a los contrastes del desarrollo entre el norte y el sur, que permanecen, espero que no se les cumpla y que logramos resolver ese problema de grave desigualdad. El lunes y el martes de esta semana me conmovió ver de nuevo a millones de personas que en los pueblos van a los cementerios y los llenan de luces y flores. Y en las ciudades hacen un gran espectáculo de calacas y catrinas, cuyas imágenes inventaron grandes artistas plásticos como José Guadalupe Posada en la época porfirista y en los principios de la Revolución Mexicana, y Diego Rivera, protagonista del muralismo mexicano, junto con José Clemente Orozco, mi favorito, y David Alfaro Siqueiros. En esa época en que a mediados del siglo pasado la revolución social fue también revolución cultural. Y pensé una vez más que la médula de la cultura de nuestro país es la creatividad plástica de los mexicanos. Por supuesto que tenemos grandes escritores, pero las artes plásticas son la base del talento y la trascendencia comunitaria con rostro propio en el mundo. Y van desde el trazo de las pirámides de Teotihuacán hasta la aportación del muralismo mexicano que ya mencioné, y posteriormente la generación de grandes artistas plásticos que han hecho historia en el arte mundial. Cuando veo la cantidad de gente disfrazada de calacas, recuerdo una frase de mi querido y siempre recordado amigo Andrés Enestrosa, zapoteca él. Él decía, la piel, los músculos y muchos rasgos de México son occidentales, pero su esqueleto es indio. Y lo creo. Y creo que eso explica la voluntad de arraigo, el sentido de pertenencia, la idea de patria que tenemos la inmensa mayoría de los mexicanos. Ahí se originan tradiciones que han cruzado fronteras y lo mismo aparece en la Casa Blanca, sede del poder presidencial en Estados Unidos como en estos días, que en las calles de Nueva York o en otros años en diversas ciudades europeas. Pero además de la riqueza cultural, Adriana, quiero hablar de realidades que comprometen y desafían nuestro futuro como nación y como sociedad. A ver. Es sabido que se está realizando en Escocia, en Reino Unido, la cumbre sobre el cambio climático. Hasta ayer solo se había logrado acordar reforestar las selvas y bosques destruidos a lo largo y ancho del planeta, no solo en México, sino que se destruyen desde el Congo, en África, hasta Brasil, desde Siberia hasta la India. Y junto con la reforestación
que en México ha dado ya el primer paso, y que tenemos que reconocerlo, que representa el programa Sembrando Vida, pero es un primer paso de los muchos que se tienen que dar. Sí. Se acordó reducir también allá un 30% en 10 años la emisión del gas metano. Ese gas altamente contaminante que causa el cambio climático, lo usan prácticamente todos los países del mundo, los muy desarrollados y los medianamente desarrollados como el nuestro y los pocos desarrollados. Este acuerdo nace cojo, porque China, Rusia e India, 3 de las grandes contaminadores, no firmaron el acuerdo por así convenir a sus intereses. Así es. Un tema que hasta ahora no ha sido tratado es el problema del agua, ahí en esa cumbre y creo que en muchos espacios internacionales. Es de la mayor urgencia generar acuerdos internacionales en foros como el de esta conferencia número 26 sobre cambio climático, a la que asisten representantes de 197 países, y es indispensable generar acuerdos que echen a andar programas nacionales específicos a fin de garantizar el abasto de agua para consumo humano y para la agricultura, la ganadería y la producción de energías limpias a través, por ejemplo, de las hidroeléctricas. Desde hace por lo menos una década, los expertos están advirtiendo que el cambio climático ha generado agudas sequías en lugares llovedores como la Amazonia o varios países africanos del centro y el sur de África, que representan para miles de millones de personas el riesgo de padecer falta de agua y, ojo, falta de alimentos. Sin agua no hay agricultura. La pandemia que ha generado una parálisis de los medios de transporte y nos ubica ya este año en la realidad del desabasto de artículos de consumo cotidiano, creo que se agrega a esa realidad la baja producción alimentaria derivada de la falta de actividad en el campo y las industrias. En México, país para el que el tema del agua debe ser un asunto de estrategia nacional, porque falta el agua en las regiones desérticas y hay exceso de agua en las zonas tropicales y semitropicales, acaba de terminar la temporada de lluvias prácticamente en todo el país. Llovió este año más que el año pasado. En muchos lugares las presas tuvieron que desahogarse, haciendo más grandes las inundaciones naturales que han afectado a miles de personas, pues víctimas de inundaciones amplias. Sin embargo, en el centro del país, específicamente en la Ciudad de México y amplias zonas del Estado de México, estamos enfrentados a un riesgo que debe verse ahora para tratar de buscarle solución en estos meses y no cuando estemos inmersos en una gran carencia de agua. El sistema Cutzamala, que abastece a esta región tan importante del país, registró en conjunto un alza respecto a su momento de mayor crisis, que fue el año pasado, y quedó no al 100 ni al 85% de llenado, sino al 70.01% según la Conagua. O sea, 15.6% menos que su media histórica. Es sistema Cutzamala. Llovió mucho, pero no se llenó. No se llenaron todas las presas del sistema Cutzamala. Pueden manejarse para explicar este fenómeno muchas hipótesis, pero también creo que hay datos. Entre las hipótesis está pues el temblor reciente que pudo romper conductos e infraestructura de almacenamiento, pero también hay datos. El domingo pasado, 17 de octubre, en su edición impresa, el periódico El Universal publicó una noticia que al parecer no leyó nadie del gobierno federal porque no se ha anunciado alguna medida, no se ha replicado la información, etcétera. Dice que de acuerdo a la denuncia de grupos ambientalistas locales, los propietarios de 200 ranchos
ubicados alrededor de Valle de Bravo han construido para su beneficio, solaz y esparcimiento 200 lagos artificiales. Eso explica que el lago del pueblo esté a 60% de su capacidad y lo más grave, que la presa de Valle de Bravo, parte del sistema Cutzamala, esté al 54.8% de su capacidad. Proporcionalmente es el nivel más bajo de los registrados que integran el sistema Cutzamala. Ante este hecho de abuso particular dedicado a desviar ríos y a acaparar manantiales, la Comisión del Agua del Estado de México le dijo a los ambientalistas que no puede hacer nada porque es un asunto de competencia federal. Y dichas las cosas a tiempo, cabe preguntarnos, ¿y la Conagua tampoco puede hacer nada para proteger los intereses de los más por encima de los abusos de los menos? ¿Y los legisladores no pueden hacer algo para convertir al agua en un bien colectivo y no en un bien dedicado a satisfacer los frívolos caprichos personales? ¿Nada se puede hacer ante el huachicoleo del agua, Adriana? No, se ve que no, y al igual que no se hace con los combustibles, tampoco se ve que se logre algo. Hace años me acuerdo que leí que sobre el tema del agua, que de verdad hace falta que más allá de hablar del calentamiento y la contaminación, como bien lo dices hace rato, el tema es preocuparnos y ocuparnos por el tema del agua, porque lo acabas de decir, si no hay agua, no hay productos agrícolas y cada vez somos más habitantes y nos quedamos sin comer, pero no se ha hecho nada al respecto. Y si no hay agua, no hay vida, ¿eh? No, y tenemos en serio que tener conciencia de este asunto. Y me parece que es un tema central. Ojalá se aborde en algún momento dentro de esta conferencia que está en curso, pero sobre todo, ojalá que el gobierno federal, con la competencia que tiene con agua o con las reformas que tengan que hacer, considere al agua un bien colectivo, un bien para todos, algo que es asunto de estrategia nacional, sí, y no un bien para satisfacer el solaz esparcimiento y frivolidades y caprichos de algunas personas, por más dinero que tengan. Cierto. Cuánta razón tienes. Siempre Socorro Díaz al pie del tiempo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Y una pausa.